Hablemos de Flash, Wally West Returns. Primero que nada hay que contar un poquito de qué ha pasado con Wally. Debido a diferentes situaciones fuera y dentro de la ficción, Wally es un personaje que pasó de ser un gran héroe, querido por todos, que tenía sus defectos pero que supo madurar a través de los años, por cierta cosa que pasó en Heroes in Crisis, tuvo problemas incluso mentales. Después de todo ese relajo, después de Flash Forward, parece que el personaje ya está mejor. Pero hay un detalle, después de todo lo que ha pasado, Wally se quiere retirar. Quiere estar con sus hijos recién recuperados, quiere estar con su esposa recién recuperada y quiere tener una vida tranquila junto a ellos. Wally convence a Barry que lo ayude a cortar su conexión con la Speed Force y comienzan a correr. Entran dentro de la Speed Force, pero algo raro pasa. Wally se esfuma, incluso Barry llega a pensar que está muerto. Pero en realidad la conciencia de Wally ha sido enviada por la Speed Force a través del tiempo y el espacio para solucionar un problema que está pasando dentro de la misma. Y la historia va a ser prácticamente eso, ver a Wally saltar en diferentes momentos del tiempo y el espacio, tratar de solucionar el problema que se le presenta en ese momento y tratar de descubrir cuál es esta gran amenaza o esta gran situación que le está pasando a la Speed Force y por qué de repente está cortando la conexión con diferentes velocistas a través del tiempo y el espacio. La historia de hecho es bastante divertida, no es una locura, no es una maravilla, pero está muy bien y sobre todo es creativa, es divertida y de repente pasan unas locuras como por ejemplo aquí un Velociraptor infundido por parte de la Speed Force o de repente Wally tiene que detener a Hitler en el pasado durante la Segunda Guerra Mundial debido a que consiguió la lanza de Longibus. O sea, vamos a encontrar un montón de locuras, vamos a encontrar un montón de cosas que dices qué onda, pero que funcionan para contarte una historia divertida, entretenida y llena de acción, pero que realmente la historia, más que ser una aventura por todo el tiempo y el espacio, es una reestructuración de Wally West, porque como mencioné al inicio, Wally no quiere ser Flash, ya no se siente como alguien digno de este manto, ya no quiere ser Flash porque le está quitando su vida. Y él tiene que aprender, y de hecho sin darles mucho spoiler, que el manto de Flash no es una carga, sino que es una bendición y es una obligación, pero que además es algo que es parte de él. Entonces ese desarrollo de personaje, ese descubrimiento de cuál es la razón por la que quiere dejar de ser Flash, ese dolor que está cargando, cómo realmente le está afectando estos últimos años dentro del universo, todo eso tiene que enfrentarlo Wally, tiene que reflexionarlo y termina teniendo una resolución bastante bonita en la que se acepta y entiende cuáles son sus problemas, pero también cuáles son sus virtudes como Flash. Otra cosa fantástica en torno al guión es los personajes. Tenemos personajes que están interactuando en todo momento. De hecho, Barry junto a Mr. Terrific y Oliver se están tratando de encontrar a Wally y traerlo de regreso. Y la interacción entre ellos funciona muy bien. Pero también tenemos personajes nuevos o personajes viejos de diferentes puntos de la historia. Y entonces se crean diferentes situaciones súper divertidas sobre cómo los diferentes personajes reaccionan al hecho de que sea Wally en los cuerpos de diferentes velocistas. Por ejemplo, tenemos a este personaje que es completamente nuevo, que se emociona, que se divierte, que tiene mucho cariño por Wally y le habla de cosas a futuro por las que Wally dice, oye, yo no he vivido esto, yo no sé de qué me hablas, pero ella está bastante interesada en apoyar a Wally. Por otro lado, tenemos personajes que no entienden para nada lo que está pasando e incluso piensan que es una locura, pero que obligan a Wally a enfrentar y analizarse a sí mismo y que terminan teniendo una interacción de respeto bastante interesante, como es este personaje de Ray. Algo que me gusta bastante del guion es como, a pesar de que la situación prácticamente o técnicamente es la misma de una conciencia de otro lado llega y de repente ese otro personaje se tiene que adaptar o entender qué está pasando, la forma en la que interactúan, la forma en la que termina desenvolviéndose eso en la historia y la forma en la que Wally termina aprendiendo y termina creciendo como personaje debido a estas interacciones, todo eso termina afectando a Wally de una manera súper interesante que termina ayudando a Wally a crecer todavía más. Respecto al arte, debo decir que me encanta. Durante este arco vamos a encontrar diferentes estilos. Un estilo más superheroico, un estilo un poquito más cartoon. Esa variedad de estilos curiosamente funciona y no se sienten ajenos unos a otros. De hecho, termina dando bastante identidad a cada número y a cada aventura que está teniendo Wally. Quizás el único estilo que desentona un poquito es el que aparece cuando Wally conoce a un personaje femenino que no quiero decirles demasiado por spoiler, que no está mal, de hecho funciona bastante bien para narrar lo que tiene que narrar esa plática, esa conversación, pero hacer un estilo demasiado poco usual en el cómic superheroico y que no va por un lado de reflejar nostalgia como es el caso de este estilo o de reflejar un estilo más cómico como es el caso del de Impulso, o sea, busca reflejar un momento más íntimo, se entiende, funciona, pero sí llega a sacarte de onda un poquito ese estilo comparado a todos los demás que se sienten más homogéneos. Fuera de ese detalle tan particular, en general el arte no es una locura, no es nada que a un nivel narrativo revolucione o haga un experimento interesante, no, simplemente es una historia que está bien contada y que explora a través de diferentes artes, diferentes lugares del multiverso y que le da mucha identidad y carisma a cada uno. Entonces, ¿vale la pena Flash, el regreso de Wally West? Sí, la verdad vale la pena. Como dije, no es realmente un cómic que sea súper impresionante, una historia imprescindible, pero es una muy buena reintroducción para el personaje, tanto para aquellos que han estado alejados de él, como para aquellos que, aunque conocemos más o menos lo que le ha estado pasando al personaje, nos ayuda a volverlo a poner en una situación en la que no esté tan traumado, no se sienta tan culpable y en la que hasta cierto punto
limpien ciertas decisiones cuestionables y que de hecho a mí me enojaron mucho en su momento respecto al personaje. Y con esta historia Wally ahora se convierte en un personaje que injustamente se está culpando. Al final esto me parece una buena reintroducción para el personaje como menciono y un buen inicio para un rol. No es nada del otro mundo, pero funciona muy bien para que te vayas encariñando de los personajes y para que te vayas ubicando cuál es la situación en la que están en este momento. Y como digo, hasta cierto punto termina por borrar cierta mancha en el historial de Wally y termina volviéndolo a colocar en una situación en la cual el guionista en turno, que si mal recuerdo es Jeremy Adams, puede comenzar a jugar con el personaje tanto por su relación con sus hijos y con su esposa, como su relación con otros héroes. Yo estoy bastante interesado por lo que está por venir. Quiero ver más momentos bonitos respecto a Wally con su familia, así que sí, lo recomiendo.